Bienvenidos a otro episodio de Red Malasaña. Yo soy Dominic. Yo soy Miguel. Y hoy estamos en el episodio 50 con un invitado que a mí me hace mucha ilusión, uno de los cineastas más interesantes del cine español, Sí. Pablo Berger. Bienvenido, Pablo. De verdad que Gracias. Estoy muy contento de lograr Gracias, me quito el este- sombrero, Miguel, Dominic. Un placer estar con vosotros y estar charlando aquí en nuestro barrio, ¿no? En Malasaña. Sí, exacto. sí. Sí, ¿no? Y el placer es nuestro, porque claro, es algo que ya se viene hablando hace tiempo, pero el hecho de que aparte sea el episodio 50 es como que le da algo especial, ¿sabes? La verdad que sí. Y sí, de verdad muy contento de tenerte aquí, Pablo. Bueno, os puedo hacer un Marilyn Monroe, os puedo cantar Happy Birthday Wow. to you, Happy Birthday. No, pero es increíble, 50 programas, ¿eh? Sí. De verdad que os tenéis que sentir muy orgullosos de haber hecho ya 50 programas, ¿no? Nada, La muchísimas verdad que es gracias. un logro, estoy muy contento. Sí, también. sabes que, bueno, como lo comentábamos antes de comenzar, es que fue un poco la meta que nos pusimos hasta llegar a los 100 episodios para poder saber realmente que lo queríamos hacer. Y esto ha sido un tiempo solo de aprendizaje. O sea, porque comenzamos y bueno, estábamos como en pañales y ahora estamos, digamos que en pañales XL. Igual pronto nos los podemos quitar. Exacto. Bueno, a lo mejor al principio a lo mejor gateabais y ahora andáis, ¿no? Exacto. Luego ya en el 100 ya vais a correr. Ojalá. Vais a Sí, correr. aunque con poder dar 2 o 3 pasitos ya vamos bien, pero el hecho de tenerte aquí nos indica que la cosa va encaminada, Buena ¿sabes? dirección. Y yo quería felicitarte que aunque ya ha pasado más de un año, la película de Robot Dreams, cuando nosotros la vimos en el Wow. cine, nos encantó Sí. y parece que ha sido todo un éxito a nivel internacional, ¿no? Es decir, ya supongo que se ha calmado un poco la cosa y cómo te sientes ahora que ya supongo que estás un poco más alejado de toda la promoción y tal de esa película. Sí, es verdad que ha sido una montaña rusa, ha sido un viaje, porque todo empezó en el Festival de Cannes de hace más de un año, de hace año y medio, y fue Cannes, Annecy, un montón de festivales, los Oscars, estreno en todo el mundo y sí que es verdad que no he parado y lo sabe muy bien Miguel, que yo le decía, Miguel, que me voy a no sé dónde, que me voy a no sé a ese Sí. país. Y el último país así ha sido Japón, eso ha sido un Qué poco como chulo. la guinda. Wow. Hace un par de meses se estrenó en Japón, estuve 2 semanas allí. Pero sí, ahora ya estoy como en esa fase de mirando atrás y recordando lo bonito que ha sido el viaje y pensar en el siguiente proyecto, porque al final no te puedes quedar regodeándote del éxito pensando qué bien fue Robot Dreams, ¿no? Yo tengo que pensar en mi siguiente película como director. Claro, y que bueno, tienes la particularidad, Pablo, de que eres un director que dedica mucho tiempo y mucho esfuerzo a hacer una película. Entonces, claro, tú no tienes o sea, una cartera tan amplia, pero las que tienes han sido, ¿sabes? Como que Curradas. las correctas, pues. Sí. Sí, yo suelo decir que si fuese un boxeador doy pocos golpes pero muy fuertes, ¿no? Claro. He hecho pocas películas en 25 años de carrera, he hecho 4 películas, pero afortunadamente las 4 películas han funcionado bien en taquilla, en festivales, en premios y sigo haciendo películas, ¿no? Porque lo difícil es tener una carrera, porque hay directores de una película o cantantes de un disco o artistas que solo tienen un momento, ¿no? Pero lo que tiene yo creo que valores tener una trayectoria y eso a mí eso sí que me llena de orgullo, ¿no? Que digo, soy director de cine y ahora yo estoy pensando en mi siguiente película, en mi quinta película. La verdad que tengo ganas de saber sobre eso, pero creo que puede ser un poco más para el final, para que la gente se quede y espere un poco. Pero lo que te quería decir, sobre todo ahora que he visto todas tus películas, una cosa que creo que las hace muy especiales es que, desde luego, que siempre tienen un enfoque un poco distinto, un poco artístico, con todo eso de que las últimas han sido mudas. Bueno, no las últimas, pero 2 han sido Sí. mudas. Pero a la vez siempre tienen una ligereza y un humor que las hace muy amenas. Y eso te quería decir que yo lo aprecio mucho porque yo no soy un cinéfilo que tiene la atención para a veces ver algunas películas muy complejas,
pero estas películas se me han hecho muy amenas y las he disfrutado mucho. Y te quería decir eso. Pues te lo agradezco, Dominique. A los directores nos encanta que nos digan cosas bonitas de nuestras películas porque son como nuestros hijos. Claro. Es como yo tengo una hija de 21 años y cuando me dicen cosas de mi hija bien, pues me alegro, ¿no? Pues que hables bien de mis películas. Y ese detalle que tú dices de que se han hecho amenas, Sí. es casi una marca, una manera de enfrentarme a cada proyecto. O sea, me gusta hacer un cine que no excluya al espectador, sino que quiero hacer una película para todo el mundo. O sea, que puede ser un cinéfilo, puede ser gente que va al cine una vez a la semana, pueden ser mayores, más jóvenes. Entonces, el viaje, la sorpresa, el entretenimiento y esa ligereza que tiene mucho que ver con el humor, porque para mí el humor creo que es fundamental para enfrentarte al cine y a la vida, ¿no? Entonces, Sí, claro. todas mis películas, si mis películas las puedo considerar como si fuesen lasañas que tienen diferentes capas, siempre tiene una capa gordita de humor Y de que risa. permite bueno, que sean más ligeras y más entretenidas que otras películas que a lo mejor van a festivales o ganan premios, pero son como más serias, ¿no? Más... Y es que sobre todo cuando uno habla de una película como Blancanieves, que dices, uff, blanco y negro, cine mudo, como hace 100 años. Es como, a mí al principio era como, uy, podré ver esta película, pero después la estábamos viendo Miguel y yo juntos y es que nos lo estábamos pasando pipa. Era Sí, una es que película muy divertida. unas de ver. expectativas muy altas. Y una cosa muy particular también que creo que, o sea, que lo recopilé viendo las películas, es que también siento, no sé si será así, que tú intentas como siempre, aparte de la película y entretener, dejar un mensaje en todas las personas que la ven. Y eso creo que no es algo que hacen todos los directores, porque la mayoría de, de los directores pueden hacer una película solo por entretener, pero siento que las tuyas tienen que tocan una fibra, ¿sabes? Como algún sentimiento o algo así. No sé si será a propósito o si es algo que ha pasado ya. Bueno, a mí me gusta que, como he dicho, que tengan capas. Hmm. Y me gusta mucho la idea de que cuando una película acaba, los espectadores hablen de la película. Yo creo que la película continúa mientras los espectadores hablan de la película y me gusta que siempre haya un tema del que quieras tocar, ¿no? Digo, en Torremolinos 73, mi primera película, pues quería hablar del deseo de ser padre, del arte contra el comercio, de la España de los 70, de la España de Franco. Entonces, y cada película tiene un tema que me gusta desarrollar y que no sea solamente entretenida. Claro. Ya. O que no sea solamente dramática. O me parece que tienen que tener como una especie de subtexto, algo que recorre de principio a fin y que de alguna manera pues se mantenga en el recuerdo como esta película trataba de, pero Sí. sin querer hacer una película dogmática o académica. O sea, no me gusta hacer películas de tesis. No me gusta empezar una película diciendo voy a hablar de este tema y lo sé todo y os voy a dar una lección. No, que el espectador vaya uniendo cabos y saque sus conclusiones al terminar de ver la película, ¿no? Claro. Me gustaría ir un poco hacia atrás, sobre todo ahora que me he enterado de que has estudiado informática, cómo llega una persona que estudia una licenciatura de informática a volverse director de cine con 4 películas que ya oficialmente creo que te puedes llamar director de cine con una carrera. Entonces, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo ha llegado ese proceso de Pablo Berger llegar a este punto? Claro, tú tienes que pensar un poco en Cuéntame. Yo podría ser Carlitos de Cuéntame, ¿no? O sea, soy hasta de la misma generación. Yo nací a comienzos de los 60, cuando no había ni escuelas de cine, cuando el hecho de que un chaval dijese quiero dedicarme al cine era como quiero ser astronauta, ¿no? Entonces, yo he sido aficionado al cine durante muchísimos años, desde que era niño, apasionado del cine. Empiezas viendo 1 o 2 películas a la semana hasta que se convierte en una obsesión, ¿no? Que es como una droga. Yo tenía que ver cine constantemente y leer sobre cine, pero mis padres me dijeron, mira, tú no se podía estudiar cine, pero no, estudiar bellas artes o una carrera de letras, no. Mis padres a ti que se te dan bien las ciencias, tienes que hacer una carrera de ciencias y luego haces lo que quieras. Esos mis padres sí que dijeron, tú primero haz una carrera. Entonces, igual que tú, Dominique, yo estudié informática y yo tengo ahora lo que se llama una ingeniería informática. Estuve 5 años estudiando informática, pero obviamente desde que entré en la facultad lo primero que hice, por ejemplo, fue apuntarme al cineclub de la universidad. Seguía haciendo pequeños cortos en Super 8, como el personaje de Javier Cámara en Torremolinos 73. Entonces, el cine siempre estuvo ahí. Entonces, yo hice la carrera.
En un momento determinado pensé que tal vez me podría dedicar a los efectos especiales, buscando la conexión entre la tecnología y el cine, pero enseguida me di cuenta que yo lo que quería era contar historias, emocionar y conectar, ¿no? Entonces, ese fue un poco los pasos, pero yo llegué a trabajar también de informático, o sea, yo tuve mi traje, mi cartera, y durante 3 años trabajé en una gran empresa americana de consultor Ah, wow. informático, O ¿no? O sea, que sea, era tu hobby, ¿no? El cine. el cine era mi hobby y como bien he dicho, mis padres dijeron, no, tú estudia una carrera seria, ellos llaman seria entre comillas, y pensaban, y como yo creo que piensan muchos padres, que a veces la afición se te va a pasar o Claro. que no voy a continuar con el deseo de ser director de cine, pero yo fui a acabar la carrera, conseguí un primer trabajo para ahorrar un poco de dinero y entonces luego lo que hice fue enterarme dónde estaban las mejores escuelas de cine del mundo. En España no había escuela de cine cuando yo quería ser director y tuve que irme a Estados Unidos, a la Universidad de Nueva York, que fue yo descubrí que había un montón de cineastas que venían de la New York University, como Martin Scorsese, Spike Lee, los hermanos Coen, había una serie de directores que a mí me encantaban, entonces descubrí que estaba en la Universidad de Nueva York y ahí fue un poco el proceso, ¿no? ¿En qué año fue eso, más o menos? Yo me licencié de informática en el 86, Ajá. 86, 87, trabajé 3 años y en el año hice un corto, En el 88, el de mamá, el ¿no? de Mamá, que lo hice, yo le llamo mi corto punk. Yo era un director punk porque yo no sabía lo que estaba haciendo, o sea, era básicamente, yo tocaba de oído como los grupos punks, a mí me Ok. gustaba el cine, pero yo no había ido a ninguna escuela de cine. Claro. Claro. Y lo que tuve la suerte es que ese cortometraje funcionó de maravilla, ganó el Festival de Alcalá de Henares, que es el festival más importante de cortometrajes del cine español, y me ayudó para poder conseguir una beca, porque obviamente, bueno, yo soy de una clase media, pero no vengo de una familia que mis padres me podían mandar a estudiar A Nueva York. cine a Nueva York o a Los Ángeles. Entonces, el corto, todo ha sido como, mi vida ha sido una especie de, si quieres, piezas de dominó que han ido avanzando, ¿no? Entonces, hago este corto, pido una beca, me aceptan en la universidad, entonces, yo llego a Nueva York, yo Ujú. cuando dejo mi habitación en casa de mis padres fue el año 90. Mm. Y yo llego, aterrizo en Nueva York en el año 90, Wow. aceptado en la Universidad de Nueva York, con mi maleta y en la gran ciudad. Y No habíamos nacido nosotros. nadie nacido. Pero qué ilusión, además, es Sí. que New York de esa época tenía que ser... Claro, porque es Nueva York antes de Internet, antes de la globalización, cuando Nueva York era verdaderamente era el centro del mundo, Claro. a Claro. nivel cultural, a nivel político, era otro lugar, era como viajar a Marte. Ahora, como bien sabéis, la globalización, una de las cosas malas que ha hecho es que se parecen mucho a las ciudades, Sí. Ujú. los mismos negocios, las mismas franquicias. Sí. En Claro. aquella época Nueva York era Nueva York y Madrid o España estaba en otro lugar y París o Francia, cada país era diferente. Y yo cuando llegué a Nueva York yo no daba crédito. Esto es Además, como la las escena películas. cultural de esa época, que era la época del hip hop, del urbano y todo eso, tenía que ser increíble. Sin duda, ¿no? El hip hop estaba a tope y comprabas cassettes. Yo recuerdo que chulo. vendían mixtapes del hip hop de bandas like a Tribe Called Quest o tenías ahí, Ay, qué recuerdo maravilla. y gente que estaba empezando y era un ambiente muy... Muy Y ese creativo. Nueva York era muy salvaje también. Mm. O sea, yo venía de España y de repente me encontraba allí y de repente otras gente con tatuajes, o sea, el año 90 gente con tatuajes, gente con piercings, vamos a decir, parejas chico con chica, era todo como, eso que ahora nos parece como algo muy normal, o sea, lo que estamos Claro. viviendo en Malasaña, Sí, sí, que sí. decimos, Ahora mismo. Como si nada. en el año 90 en España os puedo asegurar que no era así, Claro. no se parece, pero Nueva York ya era así, ya era un poco como decimos, ¿cómo es Malasaña ahora? Pues multicultural, Sí, diverso, súper tolerante, bohemio. Pues Nueva York, yo cuando llegué al año 90 me encontré, vamos a decir, era como Malasaña. Claro. Pero multiplicado A la por misma Multiplica- escala. a otra 20, ¿no? escala, Exacto. pero es como el Malasaña de ahora, ¿no? Claro. Si queréis imaginar a Nueva York como era. Mm. Pero la España, ver Cuéntame. O sea, Claro. con que veáis Cuéntame ya Sí. podéis ver cómo era España en aquella época. Y el poder, ¿sabes? O sea, el poder llegar a una ciudad tan grande con tantos sueños, porque al final, o sea, me llama mucho la atención el hecho de, bueno, de que obviamente el estar rodeado del éxito siempre, porque fíjate, tu primer cortometraje, sí, como nos dices, sin tener mucha idea y fue un éxito.
¿sabes? Y eso te permite ya luego llegar a Nueva York y dar ese paso tan amplio que, bueno, donde supongo que, como me has contado algunas Sí, veces, que Nueva York para ti fue como tu escuela, ¿no? De vida, digamos. claro, porque viví 10 años. O sea, yo viví del año 90 al 99. O sea, el máster eran 3 años. Yo fui a estudiar un máster de cine Ajá. y tardabas 3 de clases y un cuarto año para acabar tu tesis. O sea, y luego ya empecé a trabajar en una escuela de cine que es la New York Film Academy. Obviamente, un montón de relaciones que tienes en Nueva York, te enamoras, te rompen el corazón, te vuelves a enamorar, me caso en Nueva York, tengo trabajo en Nueva York, trabajo legalmente, o sea, consigo un visado. Entonces, mi vida era Nueva York. O sea, Mm. mis amigos cuando volvía, pues eso, una vez o dos veces al año a España, me decían, todos pensaban que me iba a quedar en Estados Unidos, a hacer mi carrera allí, vivir allí, porque yo vivía en el East Village. O sea, en el East Village es, básicamente, eso sí que es como Malasaña. O sea, el East Ok. Village era como el barrio bohemio de Nueva York, y lo sigue siendo, aunque ahora ya Manhattan ya nada es bohemio, ya Manhattan ya hablaremos de cómo, Es cómo ha cambiado Nueva 100% York, ¿no? comercializado y Sí, ya es otra gentrificación cosa. al último nivel. Pero en aquel momento sí que es verdad que yo que tuve esa serie de pasos, si quieres, son pasos que señales, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que tuve la suerte de que mi primer corto funcionó y ahí aprendí algo que ha sido un poco mi, si quieres, lo que aprendí con mi primer corto, y con cada película he aprendido algo. Mi primer corto es un corto que sale de las entrañas, como un alien, que sale sin saber lo que estoy haciendo, sino que es la película que quería contar y lo que quería hacer, y conecta con el público. Dije, pues tengo que seguir. O sea, fue como una Claro, lección de decir, exacto. pues sigue por aquí. Entonces, bueno, mi productora se llama Mama Films, como mi primer corto, pero todas mis películas son películas igual de punks Ujú. que mi primera. Porque si mi primera funcionó y hice lo que deseaba o lo que quise hacer, pues he tenido la suerte de poder hacer mis películas con total libertad, ¿no? Y se nota cuando se ven las películas que no hay como alguna productora detrás diciendo, oye, igual quita esta parte. Se nota que hay como una personalidad clara y una visión clara del director que esto es lo que quiero. Y igual Sí. puede ser a veces un poco extraño, pero esta es la dirección y ahí voy. Y así ha sido, un poco, si hay una, algo común en mis películas, que son diferentes, ¿no? Sí, Que hay un elemento de originalidad, de cierta excentricidad, sí. de ir un poco a la contra. Claro. Y también ha sido una de las razones porque a veces me ha costado financiar o levantar algunas de mis películas, ¿no? Por Claro. ejemplo, mi primera película, Torremolinos 73, que toca el tema de la pornografía, los años 70, la España de Franco, era una película muy cara y muy compleja, fue muy difícil de levantar. Con Entonces, unos actorazos. pues estaba obviamente Sí. Javier Cámara, Sí. Candela Peña, y, bueno, Juan Diego, José María Pou, Fernando Tejero, ¿no? Había un reparto, Malena Sí. Alterio. Además, gente que, por ejemplo, Fernando Tejero, antes de que salieran Aquí no hay quien viva, Exacto, que sí. de hecho eso es una de las cosas que te quería preguntar de cómo llega ese casting para poder, que justo que haya esa casualidad que algunos actores, como Macarena García también, después que se ha vuelto una Sí, pero, estrella establecida, ¿cómo ha sido el proceso de casting para encontrar esos actores? bueno, yo siempre he contado con, bueno, un director es tan bueno como su equipo. O Hmm, sea, si haces una fórmula matemática es director igual, jefe de equipo, claro, equipo. Entonces, hay un director de casting. Yo siempre he mm, trabajado con muy buenos directores de casting. claro, y eso ayuda mucho. Y en el caso de Javier Cama, yo trabajaba en aquella película con Luis San Narciso, un gran director de casting que ha trabajado desde Almodóvar a Amenábar, es uno de los grandes, ¿no? Mm, Y Javier Cámara tampoco había hecho mucho. Javier Cámara solamente había hecho 7 vidas iba a hacerla. Hablé con ella mm, justo cuando Candela había hecho alguna cosa más, pero Tejero no había hecho nada. Tejero había trabajado un papel pequeñito en una película de Fernando León. qué gracioso. Claro, Pero bueno, estaba... pero por ejemplo, para el papel de Fernando Tejero se presentaron, pues no sé, 100 actores, ¿no? Entonces, Ajá. en los extras del DVD viene la prueba de Fernando Tejero y ves un Fernando Tejero Con ganas con ganas, de ¿no? comerse todo. Pero curiosamente, es verdad que fue muy gracioso que aquí no hay quien viva. También está la Malena secretaria. Alterio, Sí. también está Maribel Algoyoa, una de las señoras mayores. Ay, es verdad que ay, es verdad, es la señora de las Y entonces oficinas. siempre hay... A mí me acuerdo que cuando... Años más, bueno, porque eso fue un año más tarde, creo que Claro. fue, me dijeron, ¿sabes que fue la directora de casting al estreno de Torremolinos? Alguna conexión
se enamoró del casting. La Qué que hizo la curioso. Kina Guevara se enamoró del... Qué curioso. Es Y- que sí es, porque yo tuve que mirar, a ver, ¿qué fue antes? ¿Torremolinos 73 o Aquí no hay quien viva? Porque pues vi esos actores y era como, pero ¿los había descubierto en esa película o...? Es Entonces verdad sí que fue no, antes, es ¿no? curioso. Sí, o sea la que de que- alguna forma se puede decir que los impulsaste tú. Bueno, y me impulsaron a mí. Digo, esta Claro, es una especie la de... Yo primera. ya empecé con Torremolinos. Pero bien has dicho Macarena. Macarena también es verdad. En Blancanieves no había hecho... Es su primera película. Macarena García... Y un papel increíble, no, además. No, es que decir, fue, o sea, esa película de verdad que nosotros la vimos y Pablo, o sea, quedamos impresionados. impresionados. O sea, a mí me gustan mucho los detalles, me fijo mucho en los detalles técnicos. Y por ejemplo, en la película, aparte de lo que te transmitía, le comentaba a Dominic el tema del vestuario que estaba perfectamente De pensado, de época. O sea, veías atrás y cada cartel era de la... O sea, todo estaba milimétricamente pensado. Claro. Y claro, es algo que a mí me llama mucho la atención porque es el trabajo que hay detrás, más allá Sí. de la puesta en escena y todo eso. Es como que, no sé, me gusta mucho fijarme en esas cosas. Bueno, pero tú, Miguel, a ti tú amas la historia. Yo sé que a ti los documentales y la historia te interesa mucho. Sí, Entonces, me encanta. a mí también me gusta ver películas de época. Me interesa mucho. O sea, Sí, todas mis sí. películas, o sea, Torremolinos de los 70, Blancanieves es del 2000, Robot Dreams es de los... bueno, Blancanieves de los años 20, digo 2000, Sí, Robot Dreams de los años 80. Pero, por ejemplo, en Blancanieves, que había que hacer la época, había que hacerlo muy fiel. Sí, En caso de vestuario, te das cuenta que yo tenía Paco Delgado. Paco Delgado es uno de los grandes directores de vestuario, diseñadores de vestuario. Hasta nominada al Oscar 2 o 3 veces. Hizo los... ¿cómo se llaman los... ¿Cómo se llama el musical este tan famoso de la Revolución Francesa? Ah, y el... Los Miserable. Los Les Miserables. Los Miserables. Iba a decir Los Inmortales. Los Miserables, que Claro. fue... O sea, él trabaja Wow. en Hollywood, entonces hizo un Ok. trabajo... Ha trabajado con Almodóvar, es uno de los Meticuloso, grandes. precioso. Entonces, hizo un trabajo tan fino y tan especial, Sí. pero el director de arte, Alain Bainet, otro grande, otro de los grandes directores que ha trabajado con Woody Allen, con Almodóvar. O sea, entonces, por eso insisto en que en cine es colaboración. Entonces, obviamente siempre se habla una película y se dice el nombre del director, pero en realidad es que en realidad es la suma de un montón de colaboradores, ¿no? Claro. La pena es que nadie se queda a ver los créditos, pero si te Sí. quedas a ver los créditos, por eso duran 5 o 6 minutos. Sí. Porque es que trabaja mucha gente con mucho talento. Y en el caso de una película de época, o sea, la dirección de arte es fundamental, el vestuario, la peluquería, el maquillaje Ujú. es Claro, fundamental porque- para, sí, que, sí, sí. para que te creas la documentación. O sea, hay que documentarse para que todas las cosas sean creíbles y reales, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso es un punto que tú tienes, porque si lo llevamos, por ejemplo, a Robot Dreams, que ya es más es de animación, los detalles de Nueva York están pensados también milimétricamente. También creo que tiene mucho que ver con que tú hayas vivido tantos años Claro. ahí, ¿no? No, o sea, Robot Dreams nos las tomamos como una película de época, Hmm. de los 80 y nos teníamos que documentar. Y las únicas dos personas, o sea, que conocíamos Nueva York es mi colaboradora más antigua, que es mi mujer, que es Yuko Harami, que ella en Robot Dreams era la documentalista, la prueba del algodón de la época, porque los dos vivimos 10 años en Nueva York, Claro. entonces éramos porque había gente del equipo que había estado una vez, Claro. o la mayoría no lo conocía, sí que había visto películas, pero nosotros estábamos muy obsesionados para que se sintiese de verdad, ¿no? Así como anécdota, el apartamento de Doc era el último apartamento que vivimos Yuko y yo, más o Ah, menos. ok. Ay, qué gracioso. El edificio por fuera, la dirección, las ventanas, había muchas cosas que se parecía a nuestro último apartamento, las escaleras, o sea, hay cosas de las calles que son como el tipo de vida que yo hacía o la estación de metro que yo cogía. Entonces, por ejemplo, yo digo Robot Dreams, posiblemente, a pesar de no ser una idea original mía, se basa en un cómic, Sí. posiblemente es mi película más personal con Torremolinos 73. Volviendo a eso, justo de Nueva York y Torremolinos 73, ¿qué te lleva después, en el 99, volver a España? Mm. Y también me siento que si has estado trabajando 10 años en Nueva York y haber hecho ya contactos allá, Sí, empezar como un poco de nuevo en Madrid, supongo. sí. ¿Cómo fue ese proceso y qué te llevó a esa decisión? Bueno, por alguna razón siempre he hecho un poco lo contrario de lo que debería hacer, ¿no? O sea, es un poco, siempre he ido un poco a la contra, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hice Mama, que tuvo mucho éxito aquí y no me quedé, sino que me fui porque me sentía que no estaba preparado, que quería estudiar. Entonces, cuando estoy en Nueva York y tengo los contactos y tengo mi vida y tengo mi carrera, de repente yo recuerdo perfectamente cuando escribí el primer borrador, una escaleta del guión de Torremolinos,
se lo enseñé a Yuko, que es mi colaboradora, que podía estar sentada aquí. Se ha quedado en casa, aquí. Y cuando lo leyó le encantó. Siempre es la primera persona que lee mis guiones. Y yo le dije, mira, vivimos en Nueva York. Puedo cambiar el título y en vez de llamarle Torremolinos 73, le llamo Las Vegas 63. Tenía que ir 10 años antes. En vez de 73, Las Vegas 63 y ya está. Y ella me dijo, recuerdo perfectamente el día, si tu historia te ha salido de la España que tú conoces de los 70, aunque mi mujer no es española, yo, aunque no haya estado nunca en España y empezar de nuevo, me voy. Si quieres, vamos a España a hacer Torremolinos 73. Y por eso volvimos. Si no, Por la película, si, vamos. mira, si Yuko me hubiese dicho Las Vegas 63, es que ya tenía un visado. Conocía el sistema de los representantes, de los agentes, conocía las productoras. Mis amigos eran directores de foto, o sea, lo más natural, o sea, lo lógico, como tú bien has dicho, es que me hubiese quedado. Claro, o sea, y rescato un poco de esto que estás comentando, ya entrando un poco en tema personal, también lo importante que es estar acompañado de una persona que, sabes, que te apoye y que suma mucho a tu vida, ¿no? Y que también está dispuesta a decirte, oye, no, yo creo que tenemos que tomar este riesgo ahora mismo. Es decir, estar dispuesta a sacrificar a veces cosas así. Sí. Sin duda, sin duda. En mi caso es mi colaboradora más importante, ¿no? Ella trabaja en las películas también en diferentes facetas, pero yo no estaría aquí hablando de mis películas, hubiese hecho otras películas porque ella ha sido fundamental en la decisión de qué películas hacer y qué pasos tomar, ¿no? Porque ella fue clave, o sea, y yo creo que de mis decisiones más acertadas fue. Y no lo sé, porque tampoco es que yo pienso demasiado. Muchas veces, como dicen los Javis en la llamada, lo hacemos y ya veremos. Y dije, mira, pues me quedo o nos vamos. Y dije, pues si yo le hubiese dicho a mi mujer, vámonos a España, creo que hubiese sido algo negativo, ¿no? Claro. Mi mujer es japonesa, no había estado nunca en España. Y yo le dije, ¿qué hacemos? Y fue ella la que dijo, pues yo estoy dispuesta a. Y luego no penséis que fue fácil, ¿eh? O sea, que, Me imagino. Bueno, no fue tan fácil como parece. o sea, yo digo que si hay algunos de vuestros oyentes o espectadores, porque vosotros lo tenéis tanto como podcast como en vídeo, ven esto, si algo me distingue es que sí que es verdad que afortunadamente he tenido una carrera y estoy establecido en la industria del cine español, pero ha sido una lucha, no fue llegar a España y de repente que las puertas se abriesen y Torremolinos 73 se hiciese realidad, ¿no? Es que además me imagino eso, ¿no? Es que uno llega a Madrid y de repente, mira, este que viene de Nueva York, que de la escuela tal. Supongo que también había alguna gente que igual estaba un poco a ver qué viene a hacer este aquí ahora en España, ¿no? Es decir, ¿había un poco ese reto o cómo fue? Mira, yo soy de Bilbao y los bilbaos somos muy chulos, ¿verdad? Por el ADN. O sea, y afortunadamente nos dejáis ser un poco chulos, ¿no? Lo más rudo de España, 100%. Entonces, claro, yo entre que con mi primer corto había ganado el Alcalá. El director de arte de mi primer corto, y gran amigo mío, era Alex de la Iglesia. Entonces, luego me dan una beca para ir a Nueva York. Y de repente me vuelvo a España y dije yo, con mi título en la gran universidad, yo decía, yo pensaba que me iban a poner una alfombra roja y un productor iba a producirme así. Yo pensaba que el guión era buenísimo. Yo siempre pienso que mis guiones son buenísimos. Pero es así, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, Como el personaje de la película, estabas convencido. pero tienes que creer. Hay que creérselo. Si no te lo crees tú, Exacto. ¿cómo vas a convencer a un productor o a tu equipo de que te sigan, ¿no? Sí, Porque al final daros cuenta que el director es como un sargento con un montón de soldados en una misión suicida, entonces el sargento se lo tiene que creer, ¿no? Entonces yo me lo creía que tenía un gran proyecto y obviamente Yuko también, pero la realidad es que no, la realidad es que las puertas no daban crédito. ¿Qué quieres hacer? Una primera película con el tema de la pornografía, con los 70, esto es antes de Cuéntame, ¿eh? O sea, Claro. Pues Cuéntame no había sido un éxito, con los 70, con Franco, comedia, drama y cara, ópera prima, estás loco. O sea, entonces me cerraban todas las puertas, o sea, me costó muchos años, ¿eh? ¿Qué es lo que hace esa película tan cara? Porque igual estoy... Bueno, es una película de época. Claro, eso eso ya, automáticamente hace más complicado. tienes un reparto importante, quieres cuidar, te hace falta figuración, o sea, digo que obviamente si haces una película en una casa
intimista con 3 o 4 personajes es mucho más económico. Bueno, Claro. el cine es caro siempre. Mm. O sea, el cine profesional, cuando ruedas con cámaras profesionales de 35 milímetros, como se rodaba antes las películas, un equipo de sonido, o sea, cualquier película, cuando veis cualquier película, incluso pequeña, ves camiones, walkie-talkies, Sí. o sea, y los títulos de crédito, hasta un cortometraje sencillito, es complejo. Claro, Entonces, sí. Sí, ya es complejo para nosotros muchas veces grabar el podcast, ¿sabes? Sí, y claro, solo un par de cámaras así, no me quiero Exacto. imaginar. bueno, pero tenéis un montaje aquí, tenéis un podcast de estos de primera división, ¿eh? O sea, tenéis aquí Bueno. un montaje, buenas luz, buen sonido, tenéis aquí un productor, realizador aquí, o sea Sí, que... estamos, bueno, yo diría que estamos en tercera, pero vamos ascendiendo. Empezamos en quinta y ya vamos en, Poco ya a vamos poco, en poco a tercera. Y por cierto, entonces tenemos que mandarle un saludo a tu esposa Yuko, que es parte de lo que tú eres, ¿sabes? Sin duda, yo creo que de alguna manera siempre está conmigo, ¿no? Claro. O sea, que sí que es verdad, que es clave. Es mi colaboradora más antigua y ella siempre se involucra mucho. Ella aparece más veces en los títulos de crédito que nadie, porque primero aparece como productora asociada, entonces la productora asociada, Yuko Hanami. Luego ella es musical editor, o sea, trabaja con la música y conmigo y con el compositor, eligiendo la música temporal, las referencias, el research. Bueno, y está ahí, la primera que era el guión, o sea que sí, no, yo... Que has aprendido un poco, perdón, Sí. de japonés, ¿no? Me comentabas. Estoy justo, estoy como... Miguel y yo hablamos mucho, como sabes, porque Ya veo. todos los meses nos vemos, ¿no? O sea, Claro, él es claro. el responsable de... Sí, me acuerdo de una anécdota importante que viniste justo antes de ir a la gala de los Oscars esta los última Oscars, vez. sí, sí. Y yo estaba ocupado que te atendió Adán. Adán, sí, Y me acuerdo que cuando se fue Pablo, dijimos, bueno, ojalá este sea el corte ganador de los Oscars. Es Ay, verdad, ay, guau, es verdad, exacto. es verdad. Y nos quedamos así todos como ligando Ojalá, cuando Pablo es te verdad. decir, habéis cortado el pelo a alguien que ha ido a los Oscars como nominado. Eso tiene Sí, un sí, mérito sí, sí, en sí, serio, es ¿eh? Es un honor. Es verdad, es Es un honor, verdad. pero Pablo Todo hace que a se los sienta muy bajo, porque él es tan cercano, o sea, tan buena persona, que uno se siente como un amigo, Pero bueno, ¿sabes? es verdad, pues soy de casa, ¿no? Yo aquí contigo y con Adán y Sí. con tu equipo, no, es que es una maravilla, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que estás diciendo todo. A mí me parece súper curioso lo que estás hablando de tu esposa, porque justo estoy leyendo el libro sobre la producción del Señor de los Anillos de Ah, Peter Jackson, Claro. y resulta que Peter Jackson también, una de las personas súper importantes para él, es su esposa, Fran Walsh, Es productora, ¿no? que es productora, que Productora. ha escrito también el guión con él, con otra persona. Es decir, me parece muy curioso ese paralelismo de que lo importante que puede ser una pareja que te apoye y que además se involucre en el proyecto que estás haciendo. Y él siempre lo dice, además, que esas películas sin ella hubieran sido imposibles. Es muy común. Es verdad que en nuestras profesiones artísticas que es difícil entender el camino y a veces hay como bajadas, subidas, es como una montaña rusa, ¿no? Tener una compañera o un compañero de viaje que entienda la profesión y si encima participa en el proceso, también es muy famosa la mujer de Hitchcock. O sea, fíjate, el gran Hitchcock, que no estamos hablando de incluso casos recientes, sino Claro, claro. un gran director como Hitchcock. Selma siempre hablaba, cuando le dieron el Oscar honorífico, habló de todo, le ayudaba con el guión, estaba allí en el montaje. O sea, que yo creo que es común tener... Por eso insisto que se habla mucho del director. Obviamente alguien firma la película, pero el cine es colaboración, es trabajo de equipo. Y bueno, pues de ahí el dicho que para construirse un gran hombre tiene que haber también una gran mujer, ¿sabes? Que te complemente. Sí, y lo contrario, de dar un Sí. gran hombre, o sea, yo creo que, o una pareja, yo creo que, Sí, un apoyo. obviamente Robot Dreams, como bien sabéis, habla de la soledad, de la dificultad, entonces todos sabemos que el estar con alguien, un compañero de viaje, como igual que vosotros, o sea, Sí. que tener un compañero, o sea, que no estés uno solo haciendo el podcast, sino que compartir, o sea, es mucho más divertido y puedes hacer muchas más cosas cuando trabajas en otra persona. Y también mencionar a Alejandra, mi pareja, que nos ha estado ayudando mucho con Rey Malasaña, también. así que Muy también bien, puedo pues verlo nada, ahí. pues Porque eso, ya- Alejandra, también. Sí, no, y de hecho, incluso nosotros lo hemos notado en momentos en los que no hemos podido estar los dos porque, bueno, por momentos en el que yo me he enfermado, tal, no sé qué.
y realmente no es lo mismo, o sea, porque vas creando como, o sea, te vas compenetrando con tu compañero y eso no pasa solo en parejas o en trabajo, o sea, pasa en la vida en general, hasta Sí, en los equipos de fútbol, en los deportes, o sea, sí, siempre creo que es necesario tener a tu lado gente que te suma, ¿sabes? Y que te aporta algo Sí. completamente diferente a lo que tú tienes y careces, ¿sabes? Porque te hace sí. mejorar como persona. Bueno, y que te puede decir la verdad. Sí. Por Que hay ejemplo, muchas exacto. veces la gente no te dice la verdad y a veces tienes que tener una crítica constructiva y Exacto. solamente, pues eso, un compañero que lleváis ya 50 programas Sí. o Yuko cuando yo le enseño un guión me dice, no, esto no me gusta, esto sí, yo creo que en la otra película que hiciste o en aquel guión, Hmm. yo creo que... Entonces, también es importante que alguien te pueda decir las verdades, ¿no? Claro, claro. Pablo, volviendo un poco al tema de las películas, yo, o sea, te traía una duda con el Sí, tema de cómo se financian también, claro. porque, o sea, porque claro, la mayoría de las personas que vamos al cine y vemos alguna película, Ujú. claro, vemos ya el hecho, pero ¿cómo es el proceso, no solo creativo, sino ya de eso, de conseguir el Fondos. financiamiento, de convencer a la gente? Porque claro, supongo que un director con, mientras más renombre tiene, más fácil es convencer a alguien. Pero, ¿cómo se crea una película? O sea, técnicamente. La financiación es muy compleja. Ya lo decía Orson Welles, que le había dedicado el 99% de su vida a sacar las películas adelante y un 1% a hacerlas. O sea, Ok, gran parte del proceso es la financiación. Entonces, es muy complejo y muy difícil. Si os fijáis en las películas europeas, o en las películas españolas y sobre todo europeas, que antes de que empiece la película aparecen El Estado. muchos logos. Oh, Aparece muchas cosas, y sí. muchas, o sea, pero pues, como 3 4 minutos de pequeños logos que aparecen. Es un poco las diferentes piezas, ¿no? Entonces, obviamente tiene que haber productores y muchas veces son varios, o sea, que se apoyan entre sí de diferentes. En el caso de España puede ser de diferentes regiones. Eh, tienen que aparecer ayudas, muchas veces aparecen ayudas europeas. Hmm. En mi caso, yo he hecho todas las películas con ayudas europeas, unas ayudas que se llaman URIMAS. Luego tienes agentes de ventas, luego tienes por diferentes... Los canales de televisión son fundamentales. Hmm. Las televisiones en abierto, a veces hay películas que están apoyadas por Televisión Española, por Antena 3, por La de Telecinco. Abracadabra es con A3 Media, ¿no? Abracadabra con A3 Media, Torremolinos es con Telecinco. Yo he trabajado con todas. Hmm. Torremolinos es con Telecinco, Blancanieves es con Televisión Española, Robotrim es con Televisión Española, claro. pero también luego tienes Canal Plus, Movistar. Claro, pero Entonces tienes que es como una especie de, de engranaje de un montón de como pequeñas cantidades de dinero de derechos de emisión. Por ejemplo, las televisiones lo que te hacen es un adelanto de derecho de emisión, se llama derecho de emisión. Entonces, vale. te pagan una cantidad para que cuando la esté terminada ellos tengan durante X años, a lo mejor 10 años, para que puedan emitir las veces que ellos quieran la película. Y eso va un poco así. Y luego también tienes los distribuidores también pueden hacer un adelanto, los distribuidores son los que luego estrenan la película. Entonces, hay muchas ayudas y muchas... Obviamente también hay una serie de subvenciones del Instituto de Cine, el IKA, que son subvenciones, pero por ejemplo, que es una pequeña parte de la película. Entonces, hay muchos elementos, muchos Sí, hay como elementos. que lograr convencer a todos esos para que el engranaje funcione, Y ¿no? es un proceso largo. Y entonces ahí el director nos involucra. Sí que es verdad que yo en todas mis películas también aparezco como productor, porque tengo Ujú. una productora y sí que me interesa saber cómo se financian las películas, pero yo soy un productor minoritario. Mm. Luego hay productores mayoritarios, que son los productores ejecutivos, que son los que tienen que gestionar y solicitar todos estos tipos de ayudas y trabajar con el cash flow, pedir créditos, que son Claro. fundamentales, porque una película por muy pequeña que sea, hay películas, o sea, yo todas mis películas, pues la más económica será Torremolinos 33, mi primera película, y en su día costaría, la hicimos en pesetas, Ay, la Claro. o conversión sea, es costaría, malísimo. no sé, 325 millones de pesetas, Esos son. que ya ahora serían como 1,5 millones Sí, pero, algo así. pero eso hace Claro. ya 25 años, Claro. entonces, o sea, pero bueno, y otras películas mías han costado 4 o 5 millones de euros. Claro. No sé si Robot Dreams ha costado. Tampoco, como no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero Sí. aprox.
No, y por ejemplo, pienso Que en se dice algo rápido porque son 4 Hablamos de millones 4 o 5 euros. millones de Es euros. muchísimo dinero. Es decir, que los derechos de autor, por ejemplo, en Robot Dream, de la canción September, que es una canción Ay, tan cierto. top, Ah, o sea, eso tiene que haber sido, o Claro. sea, complicado de conseguir, ¿no? te puedes comprar un piso en Malasaña, ay, casi, por casi. Dios. Casi, casi. Es que es una canción Mira, Es que sin esa canción yo, no creo, sería. yo creo que te puedes Exacto. comprar un estudio en Malasaña por lo... Fácilmente, ¿no? ¿Y por qué esa por canción? ser- Bueno, fue en el primer borrador del guión. Yo cuando empecé a escribir el guión, los guiones tienen borradores. Uno, borrador dos, un guión tardas... Yo suelo tardar un año. Y la primera vez que escribí necesitaba una canción para cuando Robot y Dog van a bailar en patines en Central Park. Entonces Sí. tenía que ser funky, tenía que ser bailable, tenía que ser de la época, más o menos. Mm. Y a mí me gusta mucho la música funky y el soul y la música disco y la música negra. Entonces, pensé, September. La relación empieza en septiembre. Que, perfecto, empiezan en septiembre, se conocen en septiembre. Entonces, esa fue la razón. La puse en el guión, ¿no? Pero luego de repente lo curioso es que cuando empezamos la producción de la película, mis productores se asustaron un poco cuando leyeron el guión y dijeron, yo creo que dijeron, bueno, le vamos a dejar que ponga September, aunque luego ya le convenceremos porque digamos, no, esto no hay dinero para poder pagar September, ¿no? Y luego empezó la producción y nos dimos cuenta de una cosa maravillosa, que es que en la letra de la canción, en la primera frase, Do you remember the 21st night of September? Y como sabéis, los que habéis visto la película habla de la memoria, del recuerdo, la memoria para sanar una pérdida. Entonces, el Do You Remember estaba el tema Claro. de la película. Y alucinante es que el 21 de septiembre es la transición entre el verano y el otoño, que es el momento, sin hacer spoilers, que Dog y Robot se separan, Claro. que es el cambio del verano al otoño. Entonces, bueno, hay muchas fechas. Entonces, de repente fue algo como el destino. Parecía que había, como hoy que estamos en el programa número 50, Exacto. Pues sí, a veces los números que encajan. los números encajan. Y si seguimos con la numerología, yo en mis películas, para los que hayan visto mis películas unas cuantas veces, hay muchos. Cuando hay números, hay una razón por cada número que aparece. El 21 de septiembre es justo el día que nació mi hija. Y para los directores las películas son como tus hijos. Entonces, para mí eso, ¿Do you remember the 21st night of September? Pues sí, estábamos en el hospital y Yuko estaba dando a luz a nuestra hija Kyo. Entonces, sí, claro, entonces, tenía que ser esa. O sea, Claro, no podía ser Boogie Down, no podía ser otra canción de Earth, Wind and Fire, ni de Michael Jackson, tenía que ser September de Y la Earth, Wind tenía en and mi Fire. cabeza después un mes. Es decir, Exacto. Es que esa canción después, o sea, yo quedé como que, o sea, porque yo la había escuchado, pero no sabía que se llamaba Sí. September, o sea, no. Y ya de ahí en adelante fue como que, es verdad, Miguel Ya. la ponía un montón. ¿verdad que sí? Es que es muy curiosa porque es muy fíjate buena. que yo la he escuchado miles, pero miles y miles y miles y miles de veces para Robot Dreams. Claro, Independientemente de las veces que la ponen en todos los sitios. Y no me canso. O sea, o sea, el montador, el mezclador, hay algo que tiene magia y dices, Sí. Pero es curioso, además me parece muy interesante que mencionaste que Yuko Sí, se llama, ¿verdad? Yuko, sí. Se encarga de la dirección musical porque la música es algo que está muy presente en tus películas. Por Total. ejemplo, en la escena de Torremolinos cuando de repente suena la canción de Carmen, cuando Carmen está con la Sí. depresión, o... Eres tú, hay una secuencia muy La de importante. Eres tú. Esa es la de depresión. Cuando rompe la televisión. Exacto. Cuando se cae la televisión. No, la música está muy... Bueno, mi familia se dedica toda mi familia se dedica a la música. Entonces, yo quería dedicarme a la música. Entonces, para mí la música es muy importante. Y Yuko es músico también. O sea, yo no soy músico, pero Yuko... Sí, bueno, tenemos piano en casa y Yuko desde que tenía 3 años tocaba piano. Entonces, sí que la música está muy presente. Entonces, el hecho de que ella es músico... Aunque ella no hace la música de las películas, sí que es verdad como tiene esa capacidad de que puede manipular los temas y hacer que las transiciones sean invisibles, puede proponerme a mí cosas con el montaje hecho, y eso luego se lo comunicamos al músico, porque hay una cosa que a lo mejor la gente que no hace cine, lo que no sabe es que muchas veces a los compositores de cine les damos pistas para ir en una dirección determinada. O sea, no. Entonces, de repente yo puedo utilizar música de otra película o música del mismo compositor y darle
quiero algo en esta dirección. Un poco un montaje La de idea. cómo Un va a montaje, ser. la idea. Exacto, Porque claro. tú imagínate hablar con un músico, quiero algo que sea alegre, divertido, pero que no sea cursi, pero que tenga mucho ritmo. Puede ser Claro. cualquier cosa. Pero si tú, si tú le colocas unas referencias concretas de un cantante concreto, con una instrumentación concreta, de repente ya el músico dice, no es que lo vaya a copiar, sino le puede inspirar, le ayuda. Es como, mira, lo mismo cuando alguien te viene con una foto a veces de, no vas a hacer el mismo corte, Exacto. Sí, porque Pero- cambian cosas. Pero... porque ni tienen la misma cabeza, ni Sí. tienen el mismo pelo, pero dices, ah, vale, o sea, me dices que por aquí Sí, la referencia, ¿no? la referencia. Que a veces también tienes que ser realista y decirle, bueno, yo creo que esta referencia no es la que te va mejor, pero intentar, ¿sabes? Como llevarlo. Claro, sí, total. aquí te tiene que venir a veces con una foto y te viene con un chico, un chico guapísimo, un modelo divino y Han tal. llegado con las fotos de Brad Pitt Ya. en 100 años en el Tíbet. Te Y claro, y el tío no es No Brad es, Pitt, todo hay ¿sabes? que Entonces es decirlo, como que, ¿no? bueno, yo voy a hacer algo parecido, pero no te va a quedar igual. Claro, sí, bueno. No te puedo convertir en Brad Pitt. No, pero el compositor también te dice eso, no, esto que yo creo que no, obviamente no es un diálogo. Claro. Entonces yo creo que igual que en el cine y tú, Miguel, que tú eres un gran conversador con todos los clientes que se sientan ahí Sí, sí, sí. en tu silla, es un diálogo, tienes que, No, claro. tienes que saberlos llevar, ¿no? Y más allá de la música, sobre todo en Robot Dreams, es todo el audio, los sonidos, los efectos de los sonidos que hay. ¿Cómo fue ese proceso para que tengan ese impacto? Porque yo recuerdo La gota de escenas en las que agua, de repente plan- es como que, como no tienes diálogo, pues Claro. ahí eso es el protagonista muchas veces. ¿Y cómo fue ese proceso de crear ese tipo de sonidos tan precisos? No, es muy importante el sonido en Robot Dreams. A veces, de manera equivocada, los medios de comunicación o gente que habla de la película, ve una película muda. Robot Dreams no es una película muda, es una película con un diseño de sonido muy complejo. El más complejo de todas mis películas. Y trabajé con Fabiola Ordoyo, que había hecho Abracadabra, que tiene un montón de Goyas, que es una de las grandes diseñadoras de sonido. Y con un equipo de 3 o 4 personas durante 6 meses estuvo trabajando para crear el mundo sonoro. Entonces, el mundo es un mundo sonoro que te da una dimensión y un mundo sonoro de una época. Aquí también hay que tener en cuenta que no sonaban las ambulancias de Nueva York, ni los coches de policía, ni los coches sonaban igual, Claro, claro. ni el ambiente es igual, ni los teléfonos. Entonces, había que hacer también una especie de research y documentación de mundo sonoro de los 80. Y luego había que crear un mundo que te dé dimensión, porque está muy bien que la imagen es importante en el cine, pero el sonido es tan importante como la imagen. Y a veces no. Pero es algo que como no lo ves, lo das por hecho, pero tú que habéis apreciado el sonido de Robot Dreams, el sonido es muy importante. No, y que transmite cosas, porque también recuerdo que en la de Blancanieves, algo puntual del sonido que se me quedó es que cuando el toro engancha al torero, ahí empieza una música sonora Sí. de ¿cómo se llama esto? De orquesta sinfónica, hay puede orquesta ser. sinfónica, Como sí. muy... Sí, o hay sea, como, sí, exacto, de una que ocurrió percusión, algo. sí, sí, Exacto, no. y verla esa escena, no es por hacer spoiler, véanla, pero en esa escena, o sea, la música va exactamente con lo que está pasando en ese momento. Sí. Claro, ¿no? Y- En Blancanieves la música, ahí sí que, vamos a decir, es muda en el sentido de que no hablan los personajes, o sea, como se llamaba el cine mudo, Ujú. Pero hay pero diálogo. la música está presente. O sea, no es. ¿Cómo llamar muda a una película que tienes una música sinfónica y música flamenca de principio a Sí. fin? No hablan, no hay diálogos, es una película sin diálogos, pero la música en Blancanieves es la voz de los personajes y son los efectos sonoros, ¿no? O sea, hay que encontrar dónde hay ese, por ejemplo, ese efecto que tú dices en esa secuencia, ¿no? Para que la música... ¿Y cómo fue el proceso de grabar una película en ese estilo en 2012? Bueno, fue, Porque ¿qué cámaras usasteis? ¿Cómo hacías eso? bueno, utilizamos cámaras de cine, o sea, tanto Torremolinos 33 yo utilicé, rodé en 35 milímetros en cine, y en Blancanieves ya se empezaron a utilizar cámaras de cine digital, Ujú. que no necesitaban película, pero en el caso de Blancanieves, que era un homenaje al cine, a la historia del cine,
el director de fotografía y yo decidimos no podemos rodar con, aunque se pueda imitar, es como dices, hay filtros, hay efectos, como ahora con el móvil, pues se puede hacer, nosotros no, queremos que rodar en cine. Entonces, en vez de utilizar 35 milímetros, utilizamos una película que es más fina, que se llama 16 milímetros, y, y eso es lo que utilizamos. Pero también eso, antes he dicho que Torremolinos 73 costó mucho hacerla, pues ya ni Blancanieves ni os cuento. O sea, Blancanieves, o sea, Torremolinos 73 fue una película que tuvo mucho éxito. La vieron 500.000 espectadores, era entre las 10 películas más taquilleras, premios, o sea, yo insisto, de Bilbao me vine arriba, yo ya era como un director de cine en los Goya, y estaba nominado a los Goya, o sea, para mejor director Nobel, para mejor guión original, o sea, yo iba con 2 nominaciones a los Goya con mi primera película, entonces yo me sentía ya el rey del mambo, ¿no? Entonces, después de esa película, yo saco el guión escribo el guión de Blancanieves, y mi productor dice, no, tú tienes que estar en broma, ¿no? Esto no, o sea, me pone aquí una nota que pone, esta película es una película muda con intertítulos, y dices, no, pensaba que era en broma, o sea, porque el guión es igual que una película, o sea, el guión es 80 páginas, escrito en formato de guión. Eso sí que fueron, mira, si la primera fueron 5 años de mi vida, Blancanieves fueron 8. Claro, porque 2003 era Torremolinos. 2003. Y 2012 Blancanieves. Cuando se estrenó. Claro, 9 años de diferencia. Es que eso es Pero 9 años no, no. La única razón era la financiación. O sea, Blancanieves es una. Si Torremolinos iba a la contra, o sea, todas mis películas van un poco a la contra. Si Blancanieves ya era muda, blanco y negro y carísima para el siglo XXI, o sea, todo el mundo decía, te has vuelto loco, esto es imposible. Todos me decían, esto no se va a hacer nunca. O sea, Blancanieves sí que es verdad, es la de Bilbao que soy, la bilbainada, es una gran bilbainada. Además del título Blancanieves, que buscas Blancanieves en Google y te salen las 20.000 versiones de Disney, que es como ni siquiera el título es algo que en el sentido de marketing tenga sentido del todo, pero a la vez, después de verla, me encanta que sea la historia de Blancanieves, porque lo hace además más asequible, porque te preguntas, ¿cómo va a contar esta parte de la historia? Es decir, y eso, cuando salen los 7 enanitos fue como, wow, no me esperaba eso para nada. Yo no me esperaba cómo iba a ser, o sea, yo estaba esperando la parte de los enanitos. A ver cómo, exacto. A ver cómo los presentan, sí, ¿no? A ver cómo llegan aquí. Sí, no, y también la diversidad que había dentro de cada personaje de los enanitos también fue algo que a mí particularmente me gustó, porque cada uno representa algo que se está viviendo también en la sociedad y que se empezó a vivir en ese momento, ¿no? Sí, era importante que tuviese una identidad, ¿no? Exacto. Yo creo que yo tenía que buscar analogías. Obviamente, el cuento de los hermanos Grimm en realidad son 3 o 4 páginas y es muy sencillo. En la película pasan muchas más cosas que en el cuento. Pero yo quería mantener por lo menos los elementos básicos del cuento. En realidad es como... está inspirado en el cuento de los hermanos Grimm, pero bueno, los años 20, los toros... Y el final es un poco distinto. El final... Exacto, el No final. lo vamos a contar, pero... Pero bueno, pero que sí que es verdad que... Pero con los y la mala es muy mala, ¿eh? La mala es la Maribel Verdú es la madrastra más mala no se puede ser. No se puede. O sea, nosotros decíamos que era mala de fábrica, era como... era la maldad en su máxima expresión, ¿no? Sí. Pero que después me encanta porque después en Abracadabra se vuelve la protagonista y toma un rol bastante distinto, pero sigue teniendo ese toque de ella, y la verdad que también me parece una película muy interesante, es la última que he visto, y quería saber el proceso después de Blancanieves, que fue tan atrevida, a volver a algo un poco más, pues un poco menos ambicioso, supongo, ¿no? Es decir, ¿cómo fue el proceso después de decir, vale, igual me calmo un poco y hago una película un poco más tranquila? Bueno, cuando estaba haciendo Blancanieves, yo el guión de Abracadabra ya lo tenía, pero como pasaron 8 años, tenía el guión de Abracadabra, una primera versión escrita. Entonces, cuando estaba trabajando con Maribel, me gusta tanto como actriz Maribel, y trabajar con ella es tan maravilloso, y fue una experiencia tan buena, y vi que tenía un registro tan amplio que puede hacer de mala, puede hacer de buena, puede hacer comedia, puede hacer drama. O sea, es una actriz todoterreno, ¿no? Y es una actriz como un vino, es un gran reserva. Maribel es una estrella. Es espectacular. Y es una gran actriz. Entonces, para mí fue maravilloso. Mira, estaba haciendo Blancanieves diciendo,
pues tengo otra película para ella. Entonces, y como nos llevamos muy bien, entonces después de todos los festivales y viajes, porque cuando haces una película, después si la película tiene éxito internacional, te puedes pasar un año viajando o incluso más. Entonces, cuando me puse ya con Abracadabra, ya sabía Maribel. Pero bueno, la Abracadabra conecta con Torremolinos 73. Es como una película, es una comedia negra, o lo que llaman los americanos una dramedy, que es una drama y comedia, que a mí es un género que más me gusta, ¿no? Igual que me gusta que las películas tengan una capa de humor, en esta Lasaña, que para mí es una película, me encanta el drama también, entonces en Abracadabra tienes también de todo, tienes drama, tienes comedia, también tienes género fantástico, tienes terror, tienes un poco también, tienes hasta un musical, ¿no? Tienes cuando bailan con la canción Abracadabra, pero también es una película que es muy marciana, o sea, Un poco sí, Abracadabra, es que al final todas son. Abracadabra es un delirio, o sea, una comedia hipnótica. Abracadabra es el punto de partida es un delirio. Si tú dices, es la historia de una ama de casa que un día descubre que su marido ha sido poseído por un espíritu y se embarca en una aventura delirante para recuperarlo, ¿no? Entonces, y luego con el mundo del hipnotismo, o sea, yo creo que también o la secuencia delirante cuando van al piso de... Ay, Dios santo, con el de la inmobiliaria que Con el empieza. piso cuando, del supuesto asesino, entonces... Y Y cuando de, pones la linterna en su Con cara y Julián todo. Villagrán, entonces, bueno, secuencias en el dentista, no. Yo creo que todas mis películas son, vamos a decir, yo creo que marcianas son Sí, todas. eso es verdad. Es bastante más normalita comparado con Blancanieves, pero sigue Eso, siendo. claro, exactamente, claro. Claro, es que hemos ido, es que digo, Blancanieves ya es más loca, no puede decir que en el siglo XXI hacer una película muda, blanco y negro, con enanos toreros y no sé qué, era un delirio. Sí, está comparada, tienes razón, Dominique, comparada con Blancanieves parece como Abracadabra parece. nada, una normal, ¿no? Sí. Aunque también o sea, con el éxito que tuvo Blancanieves, que si no estoy mal fueron 10 Goyas, ¿no? Pues O algo no, así. no me lío ya, o sea, Ya. creo que tuvieron 18 nominaciones, pero yo creo que ganamos más, ¿eh? Ja, Bueno, Yo creo que ganamos 12. ahí sale el bilbaíno de nuevo, exacto. No lo sé. Bueno, hay que hombre, creérselo, Hay que digo, ¿no? creérselo. Hay que creérselo. Habrá que googlear. O sea, fijaros que no me acuerdo, ¿eh? O sea, fijaros qué poca importancia le damos a los premios. Pero 18 nominaciones, sí. Yo creo que 12. Ay. Vale. Ay. Habrá que buscarlo. Pero bueno, pero claro, el hecho de dejar ese listón tan alto y después de, como tú decías, que la gente no creía tanto en ti, ya la siguiente tuvo que haber sido, Pablo, ¿qué quieres? Te lo damos, ¿sabes? Es verdad que sí ha cambiado. Ha cambiado. Cambió mi vida después de Blancanieves. Es verdad que Torremolinos costó muchísimo. Blancanieves costó muchísimo. Y dijeron, ha hecho dos películas muy locas y muy marcianas y muy delirantes y han funcionado en taquilla, porque al final el cine es una industria. Claro. No, o sea, es una industria cultural. Si quieres, le puedes llamar arte entre comillas, pero al final los productores tienen que recuperar su inversión y si no, a lo mejor no puedes hacer otra película. Entonces, había hecho dos películas muy locas y habían dado dinero y se habían vendido a todo el mundo. Pues ya dijeron, Abracadabra es delirante, esto es una locura de guión, pero venga, a ver si está de racha y vuelve a funcionar. Y afortunadamente también funcionó en taquilla y se vendió muy bien en el mundo. Y te quería preguntar sobre Robot Dreams, porque una cosa que me pareció súper interesante es que para ella montasteis estudios de animación aquí en España. Y lo que yo quería saber, aparte de que pues, un estudio de animación tiene una parte muy creativa, también tiene una parte muy tecnológica hoy en día. Es Sí. decir, hay una pipeline de tecnología. Y ahí es donde querían saber, pues ahora además teniendo el contexto de que has estudiado informática, ¿cómo fue ese reto de ahora de repente tener que enfrentarse a, coño, gente que está trabajando delante de ordenadores, que tienen que enfrentarse a ese reto tecnológico de montar un estudio de animación? ¿Estuviste muy involucrado en esto? ¿Cómo fue eso de después de estar dirigiendo películas a de repente plantearse eso? La verdad es que esa parte fue muy compleja, fue muy compleja, porque inicialmente íbamos a trabajar con un gran estudio de animación que se llama Cartoon Saloon, que está en Irlanda y que ha estado nominado a los Oscar como 4 veces, el libro de Kells, The Breadwinner, o sea, es uno de los grandes
Will Walker es uno de los grandes. Entonces, estábamos en plena negociación, estábamos ya cerrando el día, el memo, ya vamos, nos quedan, ¿eh? Y yo ya hablaba con Yuko y con mi hija, nos vamos a ir a Irlanda, vamos a vivir en Irlanda, y de repente, pandemia, COVID, Todo y cerrado. todo ese proyecto, como ya no se pudo hacer en Irlanda, entonces teníamos la financiación, teníamos el guión, teníamos el proyecto, y no teníamos estudio de animación, entonces nos vimos obligados, o sea, o fue una decisión de decir, adelante o no hacemos la película. Entonces tuvimos que crear estudios de animación, que eso es muy complejo. Entonces, crear estudios de animación significa comprar todos los equipos y, como tú bien has dicho, la palabra que más se utiliza en el mundo de la animación, que yo no la había oído nunca, es el pipeline, Claro, que son los procesos. sí. De este organigrama de entra por aquí, va por aquí. Hay una serie que es muy complejo. Entonces, un estudio de animación crea un pipeline, entonces ya sabe cómo se hacen las cosas. Es como una panadería. Pues la panadería tendrá un proceso de cómo se hace el pan. Pues si tú no sabes hacer el pan, Claro. ¿cómo es el...? O una fábrica de hacer coches. Entonces, Sí. el reto fue crear ese estudio. Y encontrar animadores por toda Europa en mitad de la pandemia. Claro, que estuvieran dispuestos a venir A venir aquí. a... Y aparte que yo, como estoy acostumbrado a trabajar con el equipo y quería trabajar, no quería trabajar en remoto. Teníamos un montón de animadores que querían trabajar desde su casa y yo dije, no, yo quiero trabajar con el equipo, llevaremos todos máscaras, y el estudio estaba aquí al lado, el estudio estaba en San Bernardo. Teníamos un estudio muy grande en la calle San Bernardo, cerca de la Plaza Santo Domingo, y otro en Pamplona. Pero todos los animadores, muchos de Madrid, Barcelona o de Andalucía y de Europa también, vinieron gente de Suecia, de Checoslovaquia, de diferentes países, y fue lo más complejo, esa parte, ¿eh? Yo no estuve muy involucrado en ese proceso, sí que estuve involucrado en contratación de algunos de las personas, pero había un director de producción que las pasó canutas. Es que es algo que, pues volviendo al libro que estoy leyendo, cuando se pusieron con Claro, Weta con Digital, Weta. toda la parte Sí, sí, de sí. los efectos especiales, al final el reto de cuando escalas una producción así, de repente, pues eso es un proceso de ingeniería. Eso es. Es un proceso. Mira, yo, por ejemplo, no hace mucho, hace a lo mejor unos cuantos meses, tuve un coloquio con la gente de Weta. O sea, Qué chulo. pues les había gustado mucho. Hicieron una proyección especial de Robot Dreams para la casa de efectos de Peter Jackson. Y tú ves, y hablábamos un poco de cómo han crecido y cómo evolucionaron y cómo en su momento tú dices ahora Peter Jackson, El Señor de los Anillos, pensabas que empezó a lo grande, no. O sea, El Señor de los Anillos tuvo un proceso muy complejo los Sí. efectos. Claro, ¿no? Y el hecho también bueno, de abrir la puerta de cierta forma a que la animación también entre dentro del cine español, que esa puerta estaba como un poco cerrada y gracias a un evento fortuito prácticamente te tocó abrir esa puerta, pues. Sí que es verdad que tradicionalmente ha habido casos anteriores, pero sí que películas como Robot Dreams, que llegan a muchos mercados y se ha hecho de una manera tradicional, que es dibujos animados. Esto es 2D, o sea, Sí, los animadores tienen que saber dibujar. O sea, claro. no es como la animación 3D o la animación habitualmente que ve la gente americana, o sea, que en realidad son como más como marionetas, porque son Sí. como diseños que tú lo puedes mover y los animadores no tienen que ser dibujantes. Pero entonces hacemos una película al estilo, lo llamamos Walt Disney, al estilo anime japonés. Claro. Entonces ha sido muy complicado, pero ahora resulta que está volviendo ese estilo de animación tradicional. Incluso si ves las películas, vamos a decir, Spider-Man de animación, Sí, la Into the Spider-Verse es aunque una está locura. hecho en 3D y es CGI, está como imitando o buscando un estilo que se acerque a la animación tradicional. O sea, que la animación tradicional está de vuelta, ¿no? Claro, hay algo que a mí me llamó mucho la atención, aparte de con el tema de Robot Dreams, es la gira post película que hubo luego, ¿no? Es Y entonces, verdad. o sea, ¿cómo funciona eso? Después que sale la película, ¿qué tiene que hacer el director? Bueno, depende de los directores. Yo soy como la madre del artista. A mí me gusta acompañar al artista, ¿no? Que es la película. Entonces yo sí que la he acompañado por todos los sitios. Hay directores que a lo mejor se ponen a pensar en su siguiente proyecto o que prefieren ponerse en trabajar en una serie o hacer dos películas seguidas, pero a mí no. A mí
me gusta acompañar, porque yo la escribo la película, la dirijo, pero también soy productor de la película y creo que es importante acompañarla, ¿no? Entonces, como tú bien sabes, o sea, yo cada... estaba todo el día viajando, me podía pasar con la maleta, por ejemplo. eh, la primera parada fue el Festival de Cannes, que para una película para un director de cine es como tu sueño, ¿no? Ir al Claro. Festival de Cannes, el gran Festival de Cannes. ¿Era tu primera vez que ibas? Había estado en el Festival de Cannes, pero no compitiendo, Ah, o sea, ok. no participando en el festival. Había estado para financiar, o sea, no sé, haciendo una pequeña pausa. El Festival de Cannes es como el mercado, o sea, De networking, ¿no? El sí, o networking. sea, tú ves el festival, entonces el festival, las películas que van a competición, es un poco como la pasarela. Hmm, ya. Pero en realidad el negocio, como sabéis de la moda, no es la pasarela, son las gafas, los perfumes, las camisetas, los bolsos. Pues aparte del festival de las películas que están a competición, todo el cine del mundo se está financiando al mismo tiempo. Porque todos están hablando en los Todos eventos, los en las hoteles, fiestas. las ferias. Entonces yo había estado en el Festival de Cannes muchas veces, pero para financiar películas mías. Pero lo que sale en la tele es, en las revistas, es las películas que están compitiendo o participando. Entonces, Claro. sí era mi primera vez. Entonces ese fue el pistoletazo de salida. Pero luego a partir de ahí me recorrió todo el mundo, o sea, todos los continentes. O sea, Europa, da igual, te vas a Italia, estrenas en Italia y te vas una semana a Italia y giras por toda Italia. Estrenas en Francia y te vas una semana a Francia y te vas por toda Francia. Estrenas en Alemania y te vas una semana por toda Alemania. Inglaterra, Latinoamérica, por ejemplo, México, te vas a México y empiezas a... o cuando los Oscars, o sea, los Oscars yo estuve un mes en Estados Wow. Unidos Claro. vendiendo la película y viviendo la experiencia. Japón, o sea, digo, en realidad es que Toronto, otro festival muy importante de Toronto, o sea, digo que la película pudo participar, no sé, en ciento, no fui a los ciento y pico festivales que estuvo, pero sí estuve en los más importantes, ¿no? O en España, cuando estrenas la película, tienes que ir a promocionar la película y te vas a Barcelona, te vas a Valencia, te vas a Bilbao, y en España hay muchos festivales, te vas al Festival de Sevilla, o sea, digo que yo puedo decir que he estado año y medio viajando. Yo le decía a Miguel, Miguel, que tengo los premios Gaudí o los premios Sí, Goya o los premios no sé qué o el festival, porque normalmente claro. muchas veces pues vengo una vez al mes, pero cuando tengo más eventos vengo a lo mejor cada 2 semanas o Sí. dos, 3 semanas para... Porque tú eras nuestro Moby Dick que perseguíamos, la ballena blanca, Sí. y nunca, Era- y nunca podías, y Miguel decía, no, es que no para de viajar, este hombre Sí, está sí, todo el sí. rato haciendo cosas. Y Pero claro, es que- había un momento. Y Y era el llegó. episodio 50. Era 50, había que Era el esperar. Yo creo que, 50. porque claro, era muy difícil, porque es verdad que Miguel me habló, pues yo creo desde el principio, o sea, ¿pero cuánto Sí. tiempo lleváis con el podcast? Un año y medio Sí, ya. Pues sí, bueno, sí, claro. pues justo Cuando yo empezaste. recuerdo, tú me lo contarías, pues estamos diciendo, pues a ver cuándo vienes, sí, pero un poco más adelante. Y yo siempre decía, no, ahora no sé qué. Entonces, pero Pero ahora es también- perfecto, porque ahora ya tengo cosas que contar, tenemos los Oscars, Japón, tenemos Eso. anécdotas, el número 50 Sí. Y y... que nosotros también hemos mejorado un montón. Sí, la verdad que estoy como- contento. Yo creo que no hubiéramos estado igual de bien como preparados, la verdad. interlocutores. Pero de hecho, hablando de los Oscars, es decir, ¿cómo es esa experiencia como persona nominada? Bueno, con Blancanieves ya estabas nominada una vez, pero... En Blancanieves, lo que era, la España eligió Blancanieves para representar Ah, ok. a España en los Oscars. Entonces, Wow. sí que fui a Los Ángeles a defender Blancanieves, pero no fui una de las 5. Ah, entiendo, ok. Fui una de las 100 películas de los diferentes países. Francia manda película, cada país manda una película para, pues como las Olimpiadas. Ya. Ujú. Las 5, pero luego quedan 5 nominadas. Pero en cambio, con Robot Dream sí que fuimos una de las 5 nominadas. Pero ya no representas a un país, ya estás hablando, ya estás compitiendo con las películas americanas de animación. Claro. O sea, ahí sí que sí. tienes David contra Goliat. Esa o sea, sí que es la primera edición. Ahí sí que tienes todavía es más difícil. Hombre. Porque digo, tú puedes, bueno, es muy difícil ser una de entre las 100 ser una de las 5, pero no estás compitiendo con las películas americanas, las grandes producciones americanas. Estás compitiendo con películas internacionales. Lo que hace más difícil la nominación
a la animación, una nominación es que estás compitiendo con las películas de estudio americanas. Claro. Que es que tienen una Estás- Que son producción a otro los nivel. ¿sabes? poderosos, ¿no? Estás compitiendo con Pixar, con DreamWorks, con Sony, con todas las películas. Entonces, la experiencia, bueno, mira, yo a los que están escuchando, viendo, yo os recomiendo que en YouTube miréis un vídeo que se convirtió en viral cuando recibimos la noticia de que estábamos nominados. Estábamos los productores y yo y Yuko, podéis ver a todos mis productores, y estábamos en un hotel en Barcelona porque estábamos de promoción de un hotel, una recepción. Entonces, de repente estamos viendo en directo, ¿no? Porque salen ahí y están. Y entonces nos ves ahí como dicen los nombres y los nominados y dicen, no sé, The Boy and the Heron de Miyazaki, dicen no sé qué, y de repente pensábamos que no, nos habían dicho que estábamos un poco entre las 10 películas que podía ser, pero no éramos una de las favoritas. Entonces cuando dicen nombre Robot Dreams, gritamos, pero tú no ves el vídeo. Entonces lo que pasó es que al cabo de un rato, la gente de seguridad del hotel llegaron como diciendo, ¿Qué pasa? ¿qué ha Calmaros. pasado? No sabía. O sea, tú imagínate los gritos, tú imagínate que o sea, 4 personas gritando que están nominados los Oscars. La Y euforia la de eso. euforia. Entonces los de seguridad pensaban que había pasado algo grave. Vinieron corriendo el director, no sé qué. Y cuando les dijimos que nos habían... Ellos empezaron a gritar, trajeron champán y aquel hotel se convirtió como una especie de nuestro centro de operaciones, cámaras de televisión viniendo, periodistas. O sea, el comienzo fue tan bonito ese momento. Qué increíble. Y luego ya empieza la aventura, porque bueno, la aventura es ir allí. Primero tienes una cosa que ellos le llaman la comida de los nominados, que es un mes antes de la entrega de los Oscars, que ese es como si fuese una gran boda de todos los nominados. Vamos y nos sentamos en mesas como si fuese una boda. Entonces es una cosa como muy íntima y como muy, muy especial, ¿no? Entonces ahí... Y luego tienes la gala, que ya es como... Pues, aquello ya es más grande, ¿no? La fiesta, digamos. Pero la comida creo que es más... ¿Cómo? La comida es como... Claro, porque de repente te estás puedes con encontrar, todos ellos. te puedes encontrar, yo que sé, estás con Spielberg o Christopher Nolan, Claro. o Ryan Gosling está por ahí, o de repente ves cualquier actor de los que está nominado ese año, pues están todos Claro, ahí. y había alguno, porque recuerdo alguna anécdota, creo que me comentaste una anécdota de estar como en la mesa sentado con alguien que te hacía mucha ilusión, ¿no? Mira, a mí me pasó que en la comida de los nominados, lo primero que tienes, como en todos los eventos de este tipo, siempre hay un fotocall. Hay un proceso de fotocall, entonces es la comida de los nominados, entonces nos ponemos todos los nominados en cola para ir al fotocall. Pero bueno, los nominados, tú puedes estar nominado a mejor fotografía, mejor maquillaje, y cada uno hay 5 de cada uno. O sea, que estamos a lo mejor 200 personas, Claro. más o menos. Yo creo que sí, serán 200 personas. Y está en la cola, y de repente, en un momento, estoy yo solo y miro hacia atrás y tengo a Steven Spielberg detrás, Casual. casualmente. O sea, yo no daba crédito. Yo cuando miro atrás y veo a Steven Spielberg y está ahí con su asistente, está ahí de repente. Entonces dije, mira, esta es la mía. Entonces le tuve que expresar mi admiración. Primero le expresé mi admiración con todo el respeto. Le dije, tú eres una de las razones por la que me dedico al cine, tu película Tiburón me impactó tanto, y dije, quiero ser director de cine. Y él estaba muy simpático, muy, muy agradecido, y me dijo, ¿y por qué estás nominado y tal? Entonces, que Spielberg, ¿cómo hubiera pensado yo en mi vida que Spielberg, yo iba a tener un diálogo con Spielberg y que Spielberg me iba a decir, ¿por qué estás nominado? Y que yo le iba a explicar Robot Dreams y que él me iba a decir, I'm gonna see it, what is it about? Tuvimos un pequeño diálogo. Entonces, bueno, la cuestión es que ocurre eso y yo estoy feliz, ¿no? Sacamos la foto, nos despedimos, bye Pablo, bye Steven, ¿no? Y yo me encuentro con mis productores que ya... Y les digo que he estado hablando con Steven Spielberg y no me creen. O sea, era como hablando, bueno, habréis estado, pero no. Entonces bueno, no me creen. Entonces se celebra la comida de los nominados y ya está terminando. Estamos ya como, termina la boda de los nominados, y de repente nos cruzamos con Steven Spielberg y me dice, hi Pablo, hi Steven. Y estaba con mis productores. Entonces, mi productora, que tiene mucha más cara dura que yo, como buena productora, entonces dice, es el momento. Entonces le pidió sacarse una foto. Entonces,
ver si la tengo que tener por aquí, la voy a sacar, os la voy a enseñar ya. Entonces mi productora dijo, Steven, would you mind to take a photo with us? Entonces nos sacamos una foto con Spielberg, a ver si la tengo por aquí a mano. Casualmente, Sí, ¿sabes? sí, Con Bueno, es que a ver, si estás en los Oscars hay que aprovechar al hay menos que un aprovecharlo. momento fan, ¿no? Pero a mí me daba corte. Sí, O sea, hombre. me daba corte él que estaba en la cola de repente molestarle, ¿no? Me daba un poco, pero Si luego nos la puedes mandar para que la pongamos en la edición, estaría genial. Me encanta. Qué guay. Qué chulo. claro, entonces, claro, es ¿Sabes como, si la vio al final la película? pues no lo sé. O sea, la próxima vez que me encuentre con él, la próxima vez que esté nominada al Oscar, Le preguntas. le preguntaré. No lo sé si la vi. Yo estoy Pues si seguro no la que vio, se perdió de una buena película. yo creo que sí, yo creo que la vería, porque y seguramente que le gustó. Yo creo que sí le gustaría, ¿no? Yo creo que le gustaría. Es Yo un creo que peliculón. Sí, 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 sí. Sí, de verdad que aprovecho el momento para recomendárselas a todo el mundo. muy bien. Y toda la porque- filmografía de Pablo, de verdad. Sí, y que de hecho me pasó hace poco, creo que la última vez que viniste, que luego de que te fuiste, Adán dijo, no, porque el de la película Robot Dreams y tal, y varios de los clientes que estaban me dijeron, no puede ser, si yo he visto esa película, es muy mira. buena y tal. Sí. Es una que, y claro, ellos la asocian como, es una que está en Netflix y tal, y yo, sí, está. Y de verdad que hay muy buen feedback. E incluso vi que un influencer mexicano bastante famoso hizo como una descripción en paralelo con la película y la vida real. No recuerdo el nombre Sí. del chico, pero Bueno, de verdad que es como mira, el mayor éxito de Robert es México. México y Latinoamérica, donde ha funcionado maravillosamente en México. Y en México ha habido varios influencers. Hay uno que recuerdo el nombre, que es Ibarreche, que tiene millones y millones de creo que es seguidores. él. Y luego, que es como un crítico de cine. Y luego hay otro que no recuerdo el nombre, que lo que hace es como una especie de vídeos, pero lo relaciona todo con la psicología. O sea, hace como, analiza una película a nivel psicológico, a Sí, nivel viaje emocional, y también tiene millones de seguidores. Entonces, Sí. sin duda, estos TikTokers, pero TikTokers muy serios, que tienen millones de seguidores en México, han conseguido que la película en México vamos a decir, aunque sea una palabra muy grande, es un fenómeno en México. Qué chulo. Y yo he estado en México allí y son los que mejor han recibido, han entendido la película. Yo creo que sin duda los influencers han sido claves también, ¿no? Sin duda, para que más gente sepa. Y vosotros que sois también influencers, que yo sé que tenéis Sí, muchos es verdad. seguidores que están viendo este vídeo, están viendo este podcast, más gente que no habrá visto Robot Dream, pues, o mis películas, o Blancanieves, o Torremolinos. Como son pocas películas, bueno, ver mi filmografía son 4 películas. La o verdad sea, que eso lo agradezco porque si hubiesen sido 20 hubiera estado Imagínate- encerrado en casa viéndolas todas. Imagínate 20, ¿no? Pero bueno, ¿veis? Con 4 películas ya podemos hablar de toda mi filmografía. Sí. La verdad que eso lo hace bastante más fácil. Y yo creo que ya estamos llegando al punto donde empezamos, que me gustaría saber qué es lo que está por venir. ¿Hay algo que nos puedes contar de tu siguiente proyecto? ¿Hay algo que está en el proceso? ¿Hay alguna cosa que nos puedas adelantar? Estoy justo ahora, estoy escribiendo, pero no sé si va a ser la siguiente. Estoy un poco, es como el gimnasio. O sea, yo soy guionista, director y soy el guionista de todas mis películas. Pero he estado tanto tiempo en producción de Robot Dreams y tanto tiempo de promoción y de viaje que estaba como estos que han dejado de ir al gimnasio y estás con barriga Ya. y que te cuesta y que te cansa. Entonces tenía que empezar a la disciplina y escribir es una disciplina y tienes que ir todos los días. Y yo cuando estoy en fase de guión, es verdad que tengo algún viaje, pero intento que todas las mañanas estoy escribiendo. Entonces estoy en ese momento de escritura. Entonces, y soy supersticioso, entonces suelo tener un cordón umbilical, o sea, me siento que como guionista tengo una especie de conexión con los personajes y que yo soy una especie de medium, si quieres, como estoy con la ouija y estoy como... Entonces ahora estoy en esa fase que no quiero traicionar a los personajes. Entonces, lo único que sí puedo adelantar, que como son mis películas, tienen mi ADN. Y el ADN de mis películas, yo ya lo tengo clarísimo, después de autoanalizarme, hablando con periodistas, con críticos o con amigos como vosotros, hablar de mis películas. Y mis películas tienen una serie de ingredientes que están en la lasaña esta que hemos hablado al principio. O sea,
siempre hay emoción, hay humor, hay música, hay una historia de amor y hay sorpresas. Y entonces quiero entretener, quiero hacer pensar, o sea, quiero las dos cosas. O sea, me gusta la idea de entretener, que la gente que vaya a ver una película mía se lo pase bien. Quiero sorprenderle, que no sepa dónde le va a llevar. Quiero que sea como una especie de viaje. Y quiero tocar temas también, temas que me interesan, ¿no? Quiero de alguna manera mostrar mi visión del mundo, ¿no? Entonces sí que eso lo tiene. Así que Ya, entretenida será será. seguro. Y que música va a tener también. Y que va a haber emoción también, porque me gusta. Y que también va a haber elementos de humor también. O sea que esos ingredientes, aunque son películas, todas mis películas, las 4 que he hecho hasta ahora, aunque son muy diferentes entre sí, son muy diferentes formalmente en el aspecto visual. O sea, vamos a decir, es como si decimos, si hablamos de lasaña, seguimos con la analogía de la lasaña. Que ya me Todas está mis dando hambre, ¿eh? Ya, no, es ahora, es verdad. Todas son lasañas, pero hay lasañas que pueden tener más capas o puedes poner diferentes ingredientes o diferentes formas, ¿no? Pero todas son lasaña. Entonces yo creo que hasta el día de hoy todas mis películas tienen esos elementos, ¿no? Un elemento que no sé si simplemente eso ha sido análisis propio mío, que me he dado cuenta es también el entorno. Pues ya hablando de la época en la que ocurren, pero también, por ejemplo, en Abracadabra una cosa que me gustó mucho fue que todo ocurre pues en esa periferia de Madrid, de esos edificios grandes, de Sí. pisos así, pues no sé qué barrio es, pero parece como Carabanchel, Era- Carabanchel en un momento y tal. hay cosas que es en Carabanchel, pero es un poco de Móstoles, un poco de Parla, un poco de Carabanchel, un Sí, poco de, de un Madrid muy, muy, muy real, ¿no? sí, Yo siempre digo que yo no soy de Madrid, pero me encanta Madrid. O sea, hay algo de Madrid y es mi carta de amor a Madrid. O sea, hay algo en la locura de Madrid, en el delirio de Madrid. A mí Madrid me inspira historias, sí, siempre, sí. ¿no? Es que Madrid es una ciudad que se te queda, que te adopta, siempre digo. Exactamente, que te adopta. Madrid es una ciudad que te adopta. Sí. También quería preguntarte, hablaste en pasado de los estudios de animación. ¿Después de la película de Robot Dreams dejaron de existir o qué pasó? Sí, yo le llamo pop-up, un Ok. estudio de animación pop-up, o sea, se abrieron y se cerraron o sea, encontramos oficinas, compramos 100, o sea, compramos más de 100 ordenadores y sistemas y luego todo, y de repente es como se Y se cerró, vendió todo de se nuevo vendió, y ya está. se vendió todo y se cerró todo. ¿Y, y cuál fue la razón? No, porque supongo que alguien tendría que dirigirlo más a largo plazo, ¿o que No, el tema es que primero que hacer una película cuesta muchos millones. O sea, una película de animación, pues no sé. Digo, otra vez voy a decir, creo que Robotines costó por lo menos 5 millones de euros. No sé si costó 6, costó 5. Pero alrededor, vamos a decir, alrededor de 5 millones de euros. Entonces, tienes que tener financiado otra cantidad muy poderosa para hacer. Pero mi productora tampoco se dedica a la animación. Claro. Claro. Se dedica a la imagen real. Te das cuenta que mis películas son de imagen real. Mi Sí. productora, otra película importante que hizo no hace mucho fue la de Asbestas, por ejemplo, o Mediterráneo, o todas mis películas, la productora con la que yo trabajo. Entonces, ellos trabajan en imagen real, trabajan 3 o 4 películas, Claro. entonces no había otro director con otro proyecto. O sea, no era... Y no se podía O sea, limitar. fue Claro. básicamente, yo tengo unos productores que me miman. Mm, Entonces, hicieron los números y vieron que se podía, o sea, aunque obviamente hubiera sido más económico hacerlo con un estudio que ya hubiera estado en funcionamiento, pero no era posible, hay que hacer la película ahora, en el plazo que tenemos para hacerlo. Entonces, no había otra opción, pero sí que si yo hubiese tenido otro guión, pues hubiera deseado hacer otra película, o si alguien hubiese llegado en ese tiempo con otro proyecto mm. que hubiese encajado, pues Se podría haber entonces, mantenido. pero sí que fue una pena, ¿eh? Mm, O sea, y es una pena Claro. que tú abres un estudio de animación y lo cierras para una película. sí. Curioso que es esa industria, ¿no? Es decir, como... Sí. Pero tiene, o sea, a mí me sorprende mucho Lo efímero. sí, lo del el tanto trabajo que hay detrás. Pero, Pablo, yo quería, o sea, principalmente, o sea, el tenerte aquí, para nosotros es como, o sea, nos hace sentir muy contentos, ¿no? Con una persona con una trayectoria como la tuya. Y yo personalmente te quería pedir a ti
que un consejo, o sea, para nosotros, Sí. de ver todo lo bien que tú lo has hecho, ¿qué consejo nos das a Dominic y a mí? Y a Pa- cualquier persona de la y audiencia. a cualquier persona, pero claro, esto yo porque lo quería hacer Vale. personal, ¿sabes? Vale. Para poder continuar con nuestros planes y nuestras metas. Bueno, yo creo que lo estáis haciendo muy bien. Y te conozco mucho más a ti, a Miguel, que a Dominique, Muchas gracias. y te conozco hace varios años. O sea, a lo mejor tú deberías dar consejos, porque sí, Ya, ya. o sea, fijaros en el caso de Miguel. Digo que Miguel, ¿cuántos años llevas en España? 8, 8. sí. Y en ese poquito tiempo, recuerdo cuando yo conocí a Miguel, trabajaba en otra barbería y de repente de esa barbería se fue, montó una pequeña barbería, estaba él solo, Sí, sí. luego de repente estaba con uno, otro más grande, 2, 3, 4. Yo creo que ya tenemos, vamos a tener una franquicia porque tiene las mejores críticas. Es el barbero más popular, la barbería más popular de Malasaña. Entonces, poco consejos en el sentido porque lo estás haciendo muy bien. Vale, Porque muchas gracias, Pablo. porque vas poco a poco, pero también tienes ambición y eres un profesional. Entonces yo creo que en tu caso yo creo que es poco consejo. Yo creo que sigue. O sea, esto es como un software o un ordenador. Cuando algo está bien, no lo cambies. O Uy, sea, sí, Ya, ya. tu intuición confirmo. va bien, ¿no? Entonces, yo que soy, pues eso, podría ser tu padre, digo, por edad. Sí, sí, sí. Aunque soy un viejo joven, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hacer cosas que amas. O sea, dedicarte a la vida es muy larga, dedicarte a una profesión a la que amas y de alguna manera ir poco a poco. O sea, también, o sea, pero sin prisa, pero sin pausa. Yo creo que la vida hay muchas curvas, hay paradas. O sea, no creo que, o sea, esa persona que diga, no, voy en línea recta, es que la línea recta no existe en la vida. O sea, la vida te lleva a diferentes sitios, por las razones que sean, por las razones familiares, por salud, por las relaciones. O sea, no, o sea, entonces, en mi caso, yo creo que yo he tenido un camino, un norte. O sea, yo quería dirigir películas y dirigir películas a mi manera y hacer un cine personal. Entonces, he tenido curvas, he tenido paradas, he tenido obstáculos y yo creo que esa es la única recomendación así que puedo dar en general, pero que tú la estás haciendo igual, o sea que no, Ya, bueno. Ah. Qué halago. O sea, tú vas, tú amas lo que haces, sí, te sí, gusta lo sin que duda, haces sin duda. y, Sí. y ha sido poco a poco, sin prisa pero sin pausa, pero ha sido creciendo y también me ha gustado, cuando me contaste este proyecto, también eso, el hacer algo también diferente, Sí. el abrir, por decir, tu carrera, me parece como muy, muy generoso y me parece muy interesante también lo que hacéis aquí. Me parece que Sí. eso que hablas de que Malasaña sea esto que nos une y Malasaña es un lugar donde, como esto que hablábamos, que es como ese pequeño Nueva York, ¿no? Sí. Gente muy diversa. Aquí hay gente que trabaja, habrá gente que serán funcionarios, gente que trabaja en un banco, artistas, cantantes, profesionales, gente mayor, gente del barrio, gente joven. Y yo creo que es algo como una forma de... Lo que estáis haciendo en realidad no se diferencia mucho a lo que yo hago, o sea, es comunicar. Y al final yo como director lo que quiero es conectar. Claro. Y conectar con el mayor número de personas posible. Pero no por una cuestión de ambición, sino simplemente porque quiero que mi trabajo lo vea el mayor número de personas. Lo mismo que vosotros. Yo creo que lo que estáis haciendo con vosotros es vais poco a poco, es como cuando yo hacía cortos, cada proyecto, cada una de mis películas la ha visto más gente, ¿no? Sí. Entonces yo creo que con vuestro podcast pasa un poco lo mismo, ¿no? Vais poco a poco, poco a poco, poco a poco y lo que queréis es Dar un conectar. mensaje, desde Claro. luego. Sí, Nada, Pablo, conectar. muchísimas gracias. Sí, La verdad por- que se aprecia mucho estas palabras. Has pedido un consejo y has recibido un halago, ¿eh? ¿Qué tal? No, Estoy pero, extasiado, pues. no, pero es verdad, no, y Dominic, verdad pues, que te sí. conozco poco, pero me das buen feeling, me das buen Muchas feeling. gracias, Dominic, el Dominic es increíble. Si lo conocieras más... Me ha hablado siempre muy bien de Sí, ti. O sea, sí, yo, sí, sí. Yo siempre digo que todos necesitamos un Dominic de bolsillo, que te pueda Mira. sacar así ¡ras! Y lo o sea, suelta. o sea, Dominic es como el anuncio este en la tele, ¿cómo se llama? Uno que hablan para anunciar un ING del banco. Creo que sé cuál dices. Si Sí. no lo Lo no sacas ahí y tienes Sí, ahí el como consejo. diciendo que Exacto. tienes que tener, no sé, un José Mario, no sé, como dicen un nombre. O sea, hay un anuncio que es muy divertido ahora, es como hablando de que tienes que tener, pues eso, un Dominic. Sí, Es como decir, exacto. tienes que tener un Dominic en tu vida. Y si no tienes Dominic en tu vida, pues Algo te falta. Algo. Entonces el anuncio dice, pues tienes que tener esto, ¿no? Entonces, o sea, que tú tienes un Dominic en tu vida. 100%. No es de bolsillo, pero... ¿no? Pero bueno.
De verdad, Pablo, estamos muy agradecidos de tenerte. Estamos súper contentos de que hayas ido para el episodio 50. Y simplemente gracias por estar aquí. Nada. Gracias por contarnos un poco sobre tu historia. Ojalá la siguiente vez que vengas esté también Yuko para que cuente también Es su verdad, versión. mira, aquí está. Es verdad. Que seguro que algunas cosas serán distintas. Seguro, seguro. Pero date cuenta que Yuko es de otra cultura, es una cultura japonesa. Luego también tiene mucho humor y entonces encontraréis otra mirada, ¿no? Claro. Encontraréis otra versión Claro, desde luego. de sería las muy cosas, interesante. ¿no? Y bueno, Pablo, muchísimas gracias por haber venido. Un episodio especial. Y chicos, tienen que verlos, tienen que seguirlos y que sigan los éxitos. Gracias, pues nada, os deseo lo mismo, que tengáis muchos éxitos y que a ver que cumplamos, a ver si en el número 100 me podéis invitar, a lo mejor, se puede, por lo menos, pues se o puede podéis hacer hacer. una fiesta en el Deberíamos de hacerlo invitados, 100%. Sí, sí, sí. Con los invitados de honor. Sí, Sí, sí. Exactamente, tenéis que hacer un número 100, tenéis que hacer algo. Sí, Lo vamos a hacer. Lo Eso está tengo que seguro. hacerlo, sí. Bueno, quedará año y medio más o menos si vamos con ese ritmo. Pero Mira, ahí vamos. Hay que celebrar el número 100 de vuestro programa. Y vosotros, chicos, si habéis estado hasta aquí, hasta el final, os lo agradezco muchísimo. Hacedme el favor de veros las películas de Pablo, son todas muy buenas y muy divertidas. Y nada, gracias por ver el podcast. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.